Bien, ¿estamos? ¿Me oyen? Sí, profe. Denme una señal porque estoy sin nada. Sí, profe, se escucha bien y se ve. Disculpe que sea fastidiosa, pero es horrible. Bueno, bien, entonces buscar el analista va a tener que buscar estrategias y técnicas para indagar este tipo de relaciones y también la incidencia de otros factores, como son los socioeconómicos, lo que es el poder, o sea, todo lo que supone, ¿no?, alejarse o superar el reduccionismo. O sea, una de las cuestiones que todos los que de alguna manera están acercando, ¿no?, el psicoanálisis a la educación, plantean esto, no quedarse en el reduccionismo, que digamos el psicoanálisis no puede aportar todos los elementos, ¿no?, que también hay que integrar, sino que se ven como algo más dentro de una interacción interdisciplinaria, el psicoanálisis como, ¿no?, como un aporte, ¿no?, a esta interdisciplina, que me parece muy, muy modesto y muy interesante. Bien. Desde este modelo, entonces, el psicólogo educacional, al trabajar desde la línea del conflicto, ¿no?, y desde la utilización del marco psicoanalítico, actúa como un mediador entre, esto que les quede grabado, porque es básico para la lectura de la demanda, porque hay veces, ¿no?, que estos elementos llevan a focalizar cuál sería el posible, digamos, aporte, hacia qué estaría dedicado o dirigido, ¿no?, de un psicólogo como analista institucional, incluso desde cualquiera de los modelos, ¿no?, desde cualquiera de los modelos, pero este modelo lo enfatiza más, que es para diferenciarse fuertemente de la clínica, que es las necesidades de la institución, porque hay otras problemáticas, ¿no?, que surgen. O sea, el docente puede tener un docente puede tener montones de conflictos, el directivo puede tener un montón de conflictos, los chicos pueden tener un montón de conflictos, pero en tanto y en cuanto no impacten, no influyan, no perturben, no corten, ¿no?, la buena relación con la institución, el objeto, ¿no?, de ser de la institución educativa para el alumno y el avance, ¿no?, en la relación de los conocimientos, de su desarrollo personal, de la interacción con sus compañeros. O sea, empieza justamente a intervenir cuando las necesidades de la institución, en relación a los protagonistas, se siente, ¿no?, complicada. Ahí empezamos a intervenir. Después, si a partir de intervenir surgen otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con cosas profundas de cada uno, de conflictos personales que no afectan a la institución, uno los puede ver, por ahí si quiere orientar desde otro lugar, ¿no?, para que se sienta mejor la persona, pero ya no es el objeto puntual, ¿no?, del psicólogo educacional, desde el modelo que sea, digamos, ¿no? Ahí termina. O sea, es volver a que las cosas funcionen de alguna manera, y que ese sujeto del aprendizaje que está perturbado por algo, ¿no?, y entonces el objetivo, que es su avance, ¿no?, en la construcción del conocimiento, en su formación, esté detenido, se pueda, digamos, reactivar y ese sujeto pueda avanzar y estar cómodo en la institución ¿no?, y resolver las conflictivas, etc. Pero siempre esta base, por eso que empezamos con el análisis institucional, básicamente. Entonces, y las necesidades de los participantes, pero en sus roles reales. O sea, que son los roles, cuando hablamos de roles reales dentro de la institución educativa, hablamos de los roles de tarea. O sea, cuáles son los roles del directivo, del vice, del maestro, del profesor de educación física, o sea, los roles reales. Bien. En síntesis, el modelo psicodinámico que plantea Ida Butelman para este modelo, digamos, muy particular, que es la psicopedagogía institucional, se ocupa de cómo es la comunicación en los distintos sectores,
y la comunicación que se establece de los distintos sectores con los demás, qué lugar ocupa el niño en ese contexto, o sea, también los estilos de dirección, los estilos de poder, la ideología, que incluirían también toda la dimensión institucional. Hay muchísimos abordajes, ¿no? Tienen a Caesa, Lidia Fernández, Luro, bueno, todos los que ustedes han visto quizás así en un recorrido, de que hacen análisis, ¿no?, de las instituciones en general y algunos de las instituciones educativas en particular, ¿no es cierto?, desde el psicoanálisis, ¿no? Bien. Me pareció interesante para dejarlas pensando, ¿sí? Que si bien en sus comienzos Freud albergó la ilusión de una educación especial que sirviera, porque él ¿se acuerdan? Esto lo habrán visto, ¿no? Que sirviera como prevención de las neurosis. O sea, él le preocupaba, él decía que si bien no se había ocupado y tenía como una deuda con la educación, digamos, lo que sí a él le preocupaba, ¿no?, es que hubiera una educación especial en el sentido de diferente, que sirviera como prevención de las neurosis, ¿no? Y en sus desarrollos posteriores, en El porvenir de una ilusión, y nuevas lecciones de introducción al psicoanálisis y otros textos, plantea que ninguna reforma pedagógica podrá, digamos, realizar transformaciones sociales como algunos aún sostienen, como para evitar el malestar en la cultura y el dolor del hombre por su propia existencia, ¿no? O sea, esto nos deja, ¿no?, nos deja de alguna manera pensando, ¿no?, en esta cuestión y en cuáles son, en el contexto actual, esos malestares, ¿no? Que lo que vamos a ver reflejados nosotros, ¿no?, en las distintas casuísticas, ¿no?, justamente es ese malestar de la cultura actual, ¿no?, y el dolor que está sufriendo el hombre en su propia existencia. Si nosotros hoy día, más que nunca, ¿no?, esta frase nos pone, digamos, en alerta a todo esto. Después yo les dejo, no lo vamos a ver ahora, les dejo en el Power, una compilación que hace Guillermo Cosamet Bianco sobre Freud y la educación. Y es muy interesante porque les muestro por ahí algunos, ¿no? Va marcando, ¿no?, las distintas producciones, podríamos decir, como frases, puntos de vista, algunos autores psicoanalíticos que han aportado a la educación. Se los dejo para que los lean sencillamente, ¿no? Porque también nos va dando un encuadre, digamos, de este modelo, ¿no?, en relación a sus aportes a la educación, a través de Freud mismo, de sus dichos, de Ana Freud, de Manoni, de Winnicott, o sea, los distintos autores que de alguna manera y que nos han aportado a este contexto educativo. Entonces, lo que les dejo para la próxima clase es que vayan viendo, de hecho también ya lo van a empezar a trabajar en las comisiones de trabajos prácticos, que es el caso, ¿no? El caso que ya lo tienen subido, doblemente está subido al campo, está subido en la parte donde está el tema, que es común para los dos teóricos, y está en el mío personalmente, ¿no? Y léanlo porque es interesante, habla de los desencuentros, dice, en la intervención escolar. Este chico no es para esta escuela, ¿no? Esto es un trabajo de Laura Lomberg, que es coordinadora de los equipos de orientación escolar, de CABA, y es muy, muy interesante porque nos plantea, ¿no?, nos plantea una dificultad más que nada. Es decir, yo no veo que esté tan resuelto el caso, miren.
¿no? No está tan, para mí, después lo podremos analizar, a mí me gustaría que si lo leen, y antes de que entreguen el informe que les van a pedir en las distintas comisiones, lo charlemos, digamos, a la luz, ¿no?, de todos estos elementos como para irlos analizando, ¿no? A mí me parece, por ahí coincidirán conmigo, por ahí no, pero mírenlo ya, o sea, les planto así como la semillita de la duda y de un posicionamiento, ¿no? Ustedes podrán tener otro. Una de las cuestiones que uno tiene que aprender a hacer, lo tiene que aprender si hace investigación, y lo tiene que aprender si va a ser psicólogo educacional o si va a ser psicólogo clínico, no importa, ¿no? Es cómo uno transforma, que en investigación uno llama de operacionalización de los constructos, ¿no? Cuando uno dice, a ver, voy a estudiar representaciones sociales, y uno define conceptualmente qué es, ¿no es cierto?, que es una representación social, ¿no? Lo mismo deberíamos hacer con estos constructos, cuando hablamos de pulsión, cuando hablamos, o sea, estos distintos conceptos. ¿Qué significa complejo de Edipo? Es decir, ¿cuáles serían los elementos? Porque yo no veo, no miro un chico y veo su complejo de Edipo, veo un niño o cosas que ese niño cuenta, ¿no?, de sus experiencias, qué cosas comunica, ¿no? Y de alguna manera uno decodifica o entiende como que eso es un elemento, ¿no?, que está conceptualizando o que está sirviendo. Es un descriptor, si estuviéramos en investigación diríamos, es un descriptor para estudiar tal constructo, ¿no? Entonces, es importante que cuando lean, ¿no?, hagan ese ejercicio de ver, a ver, si yo quiero ver esto que acá está dicho, que es un constructo teórico, ¿qué vería? ¿Cuáles serían las conductas, las actitudes, los mensajes que me llevarían a entender esto, ¿no?, como un descriptor? O también, ¿cómo pregunto? ¿Cómo pregunto? ¿No? Cuando yo tengo algunas experiencias, y bueno, pues ya estamos un poco cansados todos, ¿no? Estaba cursando psicología del desarrollo, me acuerdo, en mis épocas, hace muchos años, ¿sí? Y entonces teníamos que ir a hacer una experiencia en una escuela. Entonces, Lucía Gali, que era la docente, una redocente, nos planteaba cómo haríamos esa entrevista, que había que usar un lenguaje que fuera acorde, ¿no?, a estas personas que eran de determinado nivel, etcétera, 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 ¿no? Entonces, había una pregunta, ¿no?, de esa anamnesis, ¿no?, que decía si los chicos se masturbaban, ¿no? En ese momento todos nos pusimos, ¿no?, en una posición, wow, es preguntar eso, qué difícil para uno, ¿no?, encontrarse. Entonces, yo, dice, ¿cómo lo haríamos? Y nos preguntó a cada una. Se suponía que teníamos que usar un lenguaje acorde a esas personas que íbamos a entrevistar. Yo, lejos de todo eso, traté de tomar distancia y me puse mucho más conceptual, podríamos decir, que operativa. Y dije, si el niño tenía una manipulación activa de sus genitales. La embarré mucho, digamos. Es decir, ¿qué nos pasa a nosotros cuando en realidad, ¿no?, no podemos estar como convencidas, ¿no?, de una situación, ¿no?, y actúan nuestras propias inhibiciones o nuestras propias, que eso también está en juego? O sea, cuando vamos a entrevistar, ojo, es esto, ¿no? Lo digo por experiencia propia, ¿no? Hubiera sido mucho más sencillo decir, che, el niño se todo, bueno, todas esas cosas que después uno aprendió, ¿no?, a trabajar, pero por ahí el psicoanálisis puntualmente nos lleva, ¿no?, a esos vericuetos que tienen que ver incluso hasta con nuestra propia sexualidad, ¿verdad? Como para encontrar, ¿no es cierto?, aquellas cuestiones mucho más claras, ¿no? No tener esa distancia insalvable, ¿no? Y saber qué vemos cuando miramos algo o cuando tenemos que decir algo. Bueno, los dejo entonces con esto, ¿sí? Y espero que, habiendo solucionado mi problema, porque
me siento muy mal estando, pero no estando, porque no me veo. Les pido disculpas porque es algo que tendría que haber tenido solucionado, pero hasta mi último Zoom, que era con los residentes, no pasó nada. ¿Qué pasó hoy? Bueno, les dejo Bien, que tengan profe, no hay problema. una buena semana, ¿sí? Y les voy a dar Igualmente. les subo Igualmente. el power Igualmente, hasta luego. esta clase magistral. Que estén Chao, bien. profe, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Buena semana. Igual para ustedes. Gracias.